Muy buenos días, niños. Me presento. Mi nombre es Andrés Julián Taborda Serna. Soy maestro en formación de semestre 4 de la institución educativa Escuela Normal Superior del Magdalena Medio, y conmigo estarán trabajando entonces una temática especial en el área de ciencias naturales, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer antes de decirles la temática, los voy a invitar entonces a observar las siguientes imágenes. Observemos una taza de café, una ensalada, un zumo de naranjo en un recipiente, una pizza y una limonada, ¿sí? Estas son entonces las imágenes que nosotros observamos en pantalla, pero la temática que vamos a trabajar nosotros, hay una palabra clave que relaciona a todas estas imágenes. Entonces acá vamos a estar viendo algunas posibles letras que conforman esa palabra que les vengo yo a demostrar y que relaciona estas imágenes, ¿sí? Primero entonces preguntémonos, miremos lo que hay en cada imagen, miremos si es un líquido, si es un sólido, ¿sí? Miremos de qué se componen esos alimentos o esas bebidas, ¿sí? Vamos a relacionar entonces una palabra clave que relacione a todas esas imágenes, ¿sí? Podríamos entonces hablar de que en las imágenes se está hablando sobre una combinación, hay una unión, hay muchos elementos que conforman un alimento, ¿sí? Como la pizza, miremos que hay varios elementos que conforman a esa pizza. Pero entonces, cuando nosotros unimos todos esos elementos, hay una palabra clave que denomina ese resultado de la combinación de todos esos elementos, ¿sí? Entonces, vamos, por ejemplo, a seleccionar la palabra una de estas palabras, vamos a seleccionar la T. En estos momentos, bueno, si la letra desaparece, quiere decir que no es una letra de esa palabra, ¿sí? Vamos a seleccionar entonces la T por acá. La T, esa palabra no era, ¿sí? Vamos a la W, tampoco era esa palabra. Vamos a seleccionar la. Vemos por acá que ya llevamos una letra de esa palabra. Vamos a seleccionar la A, también hace parte de esa palabra que relaciona esas imágenes y definitivamente sí, ¿sí? Vamos a seleccionar entonces, por ejemplo, la P, la letra P. Y lastimosamente la P desapareció y no se relaciona en esa palabra, ¿sí? Entonces los voy a invitar a que vamos a pensar en esa palabra y vamos a descubrirla nosotros. Pueden pausar el video, como esto es una grabación, entonces van a pensar muy bien en esa palabra y luego podrán comentar conmigo ya esta palabra que encontraron, ¿sí? Las posibles palabras que pudieron conformar. Listo. Voy a ir seleccionando, por ejemplo, la O. Tampoco es una de esas letras, ¿sí? Voy a seleccionar la E. Definitivamente la E hace parte de esta palabra. Vamos a seleccionar tal vez la C. La C. Habíamos dicho que habían 7 letras que conformaban la palabra, ¿sí? Veíamos que eran 7 cuadritos exactamente. Y miremos que ya llevamos 4 letras. Nos faltan entonces otras 3 letras por acá para completar la palabra. Vamos a seleccionar la L. También nos damos cuenta que es una de esas letras que hace parte de la palabra. Listo. Nos quedan 2. Vamos a seleccionar la O. La O no es, la U tampoco. Vamos a seleccionar por acá la S. Entonces podrán adivinar ustedes la palabra correcta, que es mezclas. Vamos entonces a hablar nosotros durante estos encuentros que vamos a tener, que van a tener conmigo. Vamos a hablar sobre las mezclas y los métodos de separación de mezclas. ¿Sí? Entonces el objetivo de la clase es
que ustedes, que los estudiantes, comprendan que es una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea, diferenciándolas por las características que presentan cada una de ellas. Entonces, a continuación, vamos entonces a observar la siguiente imagen, ¿sí? Tenemos un vaso, un recipiente con agua. Resulta que nosotros a ese recipiente con agua le vamos a verter, le vamos a echar una cucharada de azúcar, ¿sí? Cuando nosotros le echamos esa cucharada de azúcar, ya se va esparciendo por todo el líquido. Pero también a ese líquido vamos a echarle otra cucharada de café, ¿sí? Miremos entonces cómo queda la imagen en este momento. Tenemos agua, azúcar y café en un recipiente, ¿sí? Tres sustancias, tres elementos distintos, los estamos mezclando en un recipiente. Como entonces estas sustancias se encuentran en el fondo, vamos entonces nosotros a revolver con una cuchara estas sustancias. Luego que terminemos de mezclar, ¿qué creen entonces ustedes que pudo formarse acá con estas tres sustancias? Definitivamente, cuando nosotros mezclamos azúcar, café y agua y lo revolvemos, vamos a formar un tinto, ¿sí? Pero entonces yo les voy a preguntar de ese tinto, ¿qué aspecto tiene esa nueva sustancia, ese nuevo líquido? ¿Sí? Vamos a preguntar nosotros qué color tiene, qué posible sabor tendría el tinto, ¿sí? Bueno, cuando nosotros estemos comentando eso en casa, nos vamos a dar cuenta que el líquido antes, mire que era agua, pero cuando los mezclamos cambió de color, ¿sí? Tiene un color ahora, esta mezcla tiene un color café y probablemente si nosotros tomamos un poquito de este tinto, como le revolvimos también azúcar, entonces tendrá un toque dulce o un sabor dulce, ¿sí? Bueno, cuando nosotros terminemos de comentar esta parte acá, vamos a preguntarnos o vamos a observar la imagen y vamos a decir, ¿será que podemos distinguir el café, el azúcar y el agua? Es decir, yo visualmente puedo decir que por esta parte del recipiente que tiene el tinto ¿será que por acá está el azúcar o por acá está el café? ¿Los puedo distinguir, sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Coméntenlo nuevamente. ¿Listo? Bueno, cuando nosotros hagamos el ejercicio, nos vamos a dar cuenta que no se puede distinguir ninguno de estos elementos. Yo no puedo decir que por acá arriba está el grano de café y por acá en el fondo el grano del azúcar. Porque, ¿qué pasó acá? Estamos viendo únicamente una mezcla completa que ya combinó todas estas tres sustancias. Estamos observando este líquido, pero con un nuevo color, el color del café. Esto quiere decir que estas tres sustancias se unieron para formar esta mezcla. ¿Listo? Bueno, una vez nos preguntemos eso y lo comentemos, vamos a decir, bueno, ¿y por qué está pasando esto? ¿Por qué no podemos ver el azúcar y tampoco diferenciarla del café? Porque todo se encuentra mezclado. ¿Sí? Vamos a preguntarnos cuál es la razón para que no podamos distinguir esas dos sustancias del líquido. ¿Listo? Cuando nosotros hagamos el ejercicio conscientemente, nos vamos a dar cuenta que el café y el azúcar se disolvieron en el agua. Uy, ¿y por qué se disolvieron en el agua? Bueno, esta es una de las características de un tipo de mezcla que más adelante vamos a conocer. Pero, ¿qué podemos concluir de esto? Mire que este primer ejemplo, aquí hay un error ortográfico, me van a permitir un momento, no es la sal, sino que el azúcar, el café, el azúcar y el café se mezclaron con el agua. Es decir, que estas dos sustancias
Estas dos sustancias, el café y el azúcar, se unieron con el agua, ¿sí? Eso es lo que podemos concluir nosotros de este ejemplo. ¿Listo? Ahora, observemos los siguientes recipientes. Vamos a hacer otro ejemplo, otro tipo de mezcla. Observemos los recipientes y el líquido que tienen cada uno de ellos. Vemos entonces que hay un recipiente con agua, otro recipiente con aceite. Cada uno de estos líquidos va a tener un color diferente entre ellos. El tercer recipiente tiene miel y el cuarto recipiente tiene jabón líquido. Vamos a representarlo de este color rojo claro. ¿Listo? Vamos nosotros a mirarlos. Identifiquemos el color de cada uno de ellos. Lo que vamos a hacer después es, en un vaso, en un recipiente nuevo y más grande, vamos a vertir, vamos a echar todos estos líquidos que nosotros mencionamos anteriormente. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan cuáles son esos 4 líquidos? Listo, vamos a recordarlos. La miel, el agua, el aceite y el jabón líquido. Entonces vamos primero a vertir el agua. Vamos a echar el agua y el agua va a quedar en el fondo. Por ahora, ¿sí? Bueno, ya vertimos el agua en este momento. Observemos hasta dónde subió el agua del vaso. Un poquitico, ¿sí? Ya el agua se encuentra en el vaso, en el nuevo recipiente. Ahora, vamos a vertir el aceite. Vamos a echarlo. Tum, 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 y el aceite va a quedar encima del agua. Vamos mirando cómo va quedando el aspecto de todos estos líquidos unidos o a la hora de mezclarlos en un recipiente nuevo. Listo. Pero nos faltan 2, la miel y el jabón líquido. ¿Qué pasará cuando yo echo la miel al recipiente? Cuando yo echo la miel, resulta que la miel va a quedar en el fondo, se va a ir hasta el fondo, el agua va a subir y el aceite también. ¿Sí? Miremos que son como unas capas, están quedando los líquidos que estamos vertiendo, están quedando como en unas capas, ¿sí? Como una escala entre los diferentes líquidos que estamos echando en el vaso. Y como ya echamos 3 líquidos diferentes, nos falta uno. ¿Cuál es? El jabón líquido, ¿sí? Vamos a echarlo también en el vaso y resulta que vuelve a haber un cambio. ¿Y por qué pasa este cambio? ¿Qué cambio estamos viendo? Vamos a devolvernos en un primer instante. Cuando echamos nosotros el agua y el aceite quedó encima del agua. Pero pasó algo cuando nosotros echamos la miel. ¿Qué fue eso? Pueden observarlo, se dan cuenta del detalle que estamos viendo acá. ¿Qué fue lo que cambió? Miremos. ¿Qué cambió acá? En este ejemplo, resulta que lo que cambió fue que la miel quedó en el fondo. Y cuando echamos nosotros el líquido también, vuelve, el jabón líquido queda sobre la miel y el agua queda sobre el jabón líquido. Y el aceite es el último que queda en esas capas, en ese nuevo recipiente, cuando los echamos ahí. ¿Listo? Bueno, resulta que cada uno de esos líquidos están posicionados en un orden, ¿sí? Pero entonces vamos a preguntarnos, ¿podemos distinguir hasta el momento los diferentes líquidos que vemos acá? Podemos decir que aquí está la miel, aquí está el agua, en esta parte está el aceite y en la otra está el jabón líquido. ¿Podemos ver nosotros eso? Visualmente lo podemos hacer. ¿Qué piensan ustedes? Cuando hagamos el ejercicio, vamos a comentarlo en casa y cuando nos damos cuenta, hacemos este ejercicio, nosotros sí podemos ver los líquidos, ¿sí? Y estos líquidos se van a ubicar en diferentes capas. ¿Qué quiere decir esto? Que no se mezclaron en su totalidad. ¿Listo? No se mezclaron en su totalidad estos líquidos que nosotros vertimos o echamos al recipiente, ¿sí? Vamos, luego de que nosotros conozcamos esto, vamos a preguntarnos qué pasaría, les voy a decir, qué piensan ustedes que pasaría si cambiáramos el orden en que vertimos los líquidos al recipiente. ¿Recuerdan el primer líquido que yo eché en el recipiente? Si es así, coméntalo. Bueno, muy bien. El primer líquido que yo eché en el recipiente fue el agua, ¿sí?
luego eché el aceite, luego la miel y por último el jabón líquido. ¿Qué pasaría si yo cambio el orden? La posición de estos líquidos, esta escala que vemos aquí en pantalla, espérenme un momento, les señalo. ¿Será que esta escala que nosotros vemos acá, en este vaso, va a cambiar? ¿Va a tener un orden diferente o los líquidos se van a posicionar de diferente manera? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué creen? ¿Será que sí o será que no? Bueno, vamos a comentar eso también y luego de que hagamos el ejercicio, vamos a demostrarlo, ¿sí? Entonces, primero voy a cambiar ya el orden en que vertí los líquidos. Voy a echarle el jabón líquido primero, ¿sí? Bueno, ahí ya está el jabón líquido en el recipiente. Luego voy a echarle el aceite, ¿sí? Cuando yo le echo el aceite queda sobre el jabón líquido. Ahora voy a echarle el agua. El agua se la voy a echar en estos momentos y, oh sorpresa, hubo un cambio. ¿Sí lo notaron? Vamos a devolvernos. Voy a echar el agua. Miren la posición que llevamos hasta ahora, ¿sí? Vamos a echar el agua y resulta que el aceite quedó sobre el agua. Mire que el aceite primero estaba sobre el jabón líquido, ¿sí? Pero ahora ya se encuentra arriba. Bueno, vamos a echar por último la miel. Cuando yo echo la miel, también va a haber otro cambio. Va a haber un nuevo orden en estas posiciones, ¿sí? La miel quedó acá. Cambió la miel en el fondo porque anteriormente veíamos que el que estaba era el jabón líquido. Observemos en este momento, el jabón líquido se encuentra en el fondo, pero cuando echamos la miel es la que vuelve a quedar en el fondo, ¿sí? ¿Recuerdan cuál era la posición anterior cuando vertimos primero de diferente manera? Primero el agua, luego el aceite, el jabón líquido y por último la miel. ¿Sí recuerdan esa posición? ¿Cómo había quedado? Ahora, como ya hicimos memoria, lo recordamos, vamos a darnos cuenta que los líquidos, aunque los vertí, los eché en diferente orden y esperamos un momento, me doy cuenta que están ubicados en las mismas capas, van a tener el mismo orden. Compruébenlo. Devuélvanse un poquito atrás en el video y comprueben si tienen el mismo orden, ¿sí? Entonces preguntémonos, ¿por qué aunque yo cambio el orden en que vierto los líquidos siempre se van a ubicar en las mismas posiciones? ¿Por qué razón? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? ¿Sí? Vamos a comentarlo, vamos a mirar, pensemos en cómo es esa sustancia. Comparemos el aceite en la vida real, cuando la tocamos es un poco grasosa, a diferencia del agua, el jabón líquido cómo es, ¿sí? Pregúntense en todo eso y des en cuenta de esas diferencias cuando nosotros tocamos estos diferentes líquidos, ¿sí? Bueno, cuando nosotros hagamos este ejercicio, la respuesta más efectiva o la más precisa es que cada una de estas sustancias tiene una densidad diferente. ¿Sí? Esto pasa por la densidad de cada una de estos líquidos, de cada una de estas sustancias líquidas. ¿Sí? Esa es la respuesta. Por la densidad. Bueno, profe, ¿y qué es la densidad? ¿Qué es lo que entendemos nosotros por densidad? Bueno, aquí tienen el nombre de cada uno de estos líquidos: miel, jabón líquido, agua y aceite. Ese es el orden en que quedó desde el fondo. ¿Cuál es la sustancia que se encuentra en el fondo? La miel. ¿Y cuál es la sustancia que se encuentra en la parte superior, en lo último? El aceite. Observemos la imagen y observemos las posiciones de cada uno de estos líquidos. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar, como la respuesta era de que eso sucede por la densidad, vamos a hablar sobre la densidad. ¿Qué es la densidad? Bueno, la densidad es la relación entre la masa y el volumen de un objeto o una sustancia. Eso tiene que ver con las propiedades físicas de la materia. ¿Recuerdan ustedes qué es la materia? ¿Qué entendemos nosotros por materia? ¿Será que si yo cojo un lápiz es materia? ¿Un cuaderno es materia? Pues bien,
La materia es todo de lo que están hechas las cosas. Todo lo que tocamos, todo lo que vemos nosotros o podemos tener tangiblemente en nuestras manos, todos los objetos y las sustancias líquidas están hechas de materia. ¿Listo? Ahora, toda la materia tiene una masa y tiene un volumen también. ¿Qué es la masa? La masa es la cantidad de materia que tiene un objeto o una sustancia, ¿sí? Y la podemos medir por medio de unas básculas o unas pesas que las van a determinar esa masa en gramos o en kilogramos. Entonces, por eso nosotros a veces vamos a la tienda y le decimos al tendero que nos dé 1 kilo de papa, ¿sí? O, por ejemplo, 500 gramos de arroz, también lo podemos decir así. Resulta que todos los elementos, todos los objetos que nosotros vemos a nuestro alrededor, tiene una masa determinada, ¿sí? Y el volumen, por otra parte, el volumen es el espacio ocupado por un objeto. Es decir, cuánto espacio ocupa cierta cantidad de agua y cuánto espacio ocupa cierta cantidad de aceite, ¿sí? Que ese espacio que ocupa ese objeto o esa sustancia líquida, eso es el volumen, ¿sí? Vamos a observarlo con un ejemplo. ¿Qué vemos en esta imagen? Observemos muy bien. Al lado izquierdo vemos una báscula con una bola de goma, color azul. Y en la parte derecha vemos otra báscula, pero con una bola de metal. Mire que estas dos bolas se encuentran hechas de diferentes materiales, goma y metal. Hablemos sobre el volumen. ¿Recuerdan lo que era el volumen? Observemos en la parte izquierda de la pantalla. El volumen es el espacio ocupado de un objeto o una sustancia. Les pregunto yo, ¿será que una de estas dos bolas tiene más volumen que la otra? ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tienen el mismo volumen o tienen diferente volumen? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, observemos muy bien que las dos esferas están representando el mismo volumen. ¿Por qué? Porque están ocupando el mismo espacio, ¿sí? Bueno, resulta que tienen el mismo volumen. Observemos en pantalla, ¿sí? Tienen el mismo volumen. Ahora, vamos a observar la masa de cada una de estas esferas, ¿sí? Observemos. En la primera báscula, la goma tiene 140 gramos. Y la bola de metal, en la segunda báscula, tiene 2100 gramos, ¿sí? Entonces, ¿qué esfera tiene más masa? Tiene mayor masa. La esfera de metal. ¿Por qué? Porque miremos los gramos, la cantidad de gramos que tiene, ¿sí? ¿Qué podemos concluir nosotros de todo esto? Que las dos esferas tienen el mismo volumen, pero tienen diferente masa. Por lo tanto, cuando una sustancia que tiene el mismo volumen que otra, pero tiene más masa, podemos decir que esa sustancia es más densa, es decir, tiene mayor densidad, porque es la relación entre su masa y su volumen. Eso. Entonces, ¿cuál es la sustancia que tiene mayor densidad? La esfera de metal. Muy bien, la esfera de metal es la que tiene más densidad. Listo. Vamos nosotros a volver acá entonces, comparemos, estamos hablando sobre la densidad, la masa y el volumen. Aquí les vuelvo a colocar el concepto de cada una de ellas. Y los recipientes tenían diferentes líquidos. Recuerden, miel, jabón líquido, aceite y agua, ¿sí? Observemos la imagen que aparece entre la miel y el agua. ¿Qué quiere decir esto? Que la miel, miremos el volumen de esas dos sustancias líquidas, la miel y el agua. ¿Será que ocupan el mismo lugar? Es decir, tienen el mismo volumen. Toda esta pequeña cantidad de acá de aceite, de miel,
y esta cantidad de agua, ¿es la misma o hay un recipiente que tiene más líquido que el otro? ¿Qué piensan ustedes? Detallemos muy bien. ¿Listo? Bueno, cuando nosotros hacemos este ejercicio, nos damos cuenta que efectivamente tienen el mismo volumen, es decir, están ocupando el mismo espacio en ese recipiente las dos sustancias. Pero, ¿qué pasa con su masa? Miremos que la miel está abajo y el agua está un poquito más arriba en la palanca en la que se encuentran, ¿sí? Miremos la palanca donde están las dos sustancias, el recipiente con cada una de las sustancias líquidas, ¿sí? La miel está abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene más masa que el agua. Por eso, observemos nuevamente aquí en la pantalla el ejemplo de los líquidos que están en los diferentes escalas o posiciones del recipiente del vaso. ¿Cuál es la sustancia que está en el fondo? La miel. ¿Sí? ¿Qué quiere decir entonces eso de la miel con respecto a las demás sustancias? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué significa que la miel esté en el fondo? Bueno, muy bien. Significa que la miel tiene mayor densidad que el jabón líquido, que el agua y que el aceite, ¿sí? Y resulta, ¿qué pasará entonces con esta? ¿Qué significa que el aceite está arriba, está en la superficie, a lo último, en la última posición, de abajo hacia arriba? ¿Por qué el aceite se encuentra en lo último? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, muy bien. Resulta que el aceite, esto nos está indicando que el aceite tiene menos densidad que los demás líquidos. ¿Listo? Eso es lo que significa esta parte acá. Bueno, como ya observamos nosotros y conocimos de que las sustancias tienen diferentes densidades de acuerdo a la masa y su volumen, entonces vamos a preguntarnos, vamos a recordar los dos ejemplos que trabajamos, el tinto y todos los líquidos vertidos en un recipiente, agua, aceite, jabón líquido y miel. ¿Qué diferencias podemos nosotros establecer entre estas dos mezclas que vimos como ejemplo anteriormente? ¿Qué podemos nosotros decir de esto? A ver, ¿cuál sería su aspecto? ¿Qué aspecto tiene la primera mezcla? ¿Qué aspecto tiene la segunda mezcla? ¿Cuál sería su posible sabor? ¿Sería bueno probar la segunda mezcla? ¿Estaría bien? ¿Estaría mal? ¿Por qué estaría mal? Podría causarnos algún daño a nuestro cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, como el jabón líquido no es una sustancia que podamos ingerir nosotros porque tal vez nos pueda enfermar. Bueno, luego de que nosotros nos preguntemos qué diferencia podemos establecer entre ellos, vamos a preguntarnos por los materiales, por los elementos, los componentes de estas mezclas. ¿Qué pasa con esos elementos? Pues bien, resulta que en la primera mezcla no podemos distinguir cada uno de los elementos a simple vista que componen esa mezcla. En cambio, en la segunda mezcla sí podemos distinguir a simple vista cada uno de estos líquidos. Por ejemplo, yo puedo observar la miel, el jabón líquido, el agua y el aceite. ¿Listo? Bueno, esa es la gran diferencia entre cada una de esas dos mezclas que hicimos como ejemplo. Ahora vamos a trabajar entonces propiamente este concepto de lo que es una mezcla y los tipos de mezclas que hay. Una mezcla es la unión entre una o más sustancias o elementos, ¿sí? Por ejemplo, veíamos nosotros acá una mezcla, el tinto es una mezcla. ¿Por qué? Porque tiene más de una sustancia, agua, café y azúcar. Tiene 3 elementos, ¿sí? Entonces, una mezcla es la unión, la combinación de varios elementos. Las mezclas se caracterizan y se clasifican en 2 tipos, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Vamos a hablar sobre la mezcla homogénea. Una mezcla homogénea es aquella en la que sus componentes, es decir, los ingredientes de esa mezcla, están mezclados, están combinados todos, de forma tal
que no es imposible diferenciarlos a simple vista, cada uno de estos elementos, no lo podemos identificar, pero ambas sustancias o las sustancias que componen la mezcla no pierden sus propiedades. Es decir, vamos a hablar sobre unos ejemplos. La sal disuelta o mezclada con el agua es un ejemplo de una mezcla homogénea. Los perfumes también son un ejemplo de una mezcla homogénea. Si combinamos agua con alcohol, también es una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque no estamos identificando cuáles son los componentes de esa mezcla, ¿sí? Lo que pasaba con el tinto, bueno, el agua y el azúcar también es un ejemplo de una mezcla homogénea. Lo que pasaba con el tinto, el agua, el café y el azúcar estaban mezcladas, pero nosotros no podíamos identificar a simple vista cuál era el café, cuál eran los gramos, dónde estaban los gramos de azúcar, ¿sí? Cuando revolvimos bien y que no quedó nada en el fondo, se mezclaron estas tres sustancias y pudimos identificar esto. Bueno, resulta que entonces todas las mezclas homogéneas nosotros las podemos encontrar en nuestro diario vivir, ¿sí? Por ejemplo, pregúntense en qué mezclas homogéneas ustedes están ingiriendo en la hora del desayuno. Les pregunto, ¿un café con leche será una mezcla homogénea? ¿Pueden ustedes identificar cuál es el agua, cuál es la leche, cuál es el azúcar? ¿Sí? ¿Lo pueden hacer? Pues no, a simple vista no lo podemos hacer, pero estamos representando una mezcla homogénea, porque la característica fundamental de una mezcla homogénea es que no podemos ver los ingredientes o los elementos, como estos ejemplos que vemos en pantalla. ¿Listo? Ahora vamos a hablar que en las mezclas, decíamos que por qué entonces no podíamos identificar estos elementos. Resulta que en las mezclas homogéneas, todas las mezclas homogéneas contienen una sustancia llamada solvente. Ojo, presten atención a esa palabra, solvente. Esta sustancia solvente está en mayor cantidad. Y esta sustancia se va a encargar de disolver a otras sustancias más pequeñas llamadas soluto. ¿Qué quiero decir cuando son pequeñas? Que tienen menos cantidad que la otra sustancia. Por ejemplo, vamos a ver acá agua en un recipiente y le vamos a agregar un poquito de sal o una cucharada de sal. Me están diciendo que el agua, fíjense muy bien en esta parte de acá, el agua está representando al solvente y la sal al soluto. ¿Por qué? El agua tiene más cantidad, hay mayor cantidad de agua que mayor cantidad de sal. Por eso el soluto, es decir, la sal, se disuelve en el agua. Es decir, se une, se combina, se desintegra en el agua. Pero la sal no va a perder sus propiedades. ¿Por qué? Porque es una sustancia que aunque esté mezclada, sigue siendo la misma sustancia. Por eso obtenemos que al mezclar el agua y la sal, vamos a tener agua salada. Porque ahí también se encuentra la sal. Ella no desapareció del todo. Solamente se unió con el agua, se disolvió. Esa es la razón por la cual entonces nosotros en el ejemplo anterior, como en el tinto, sí, el agua, el café y el azúcar se disolvieron, ¿cierto? ¿Qué sustancia es el soluto en el tinto y qué sustancia es el solvente en el tinto? ¿Cuál creen ustedes que es esa? ¿Cuál es el soluto en el tinto? ¿Cuál es el solvente? Preguntémonos y comentémoslo. ¿Sí? Cuando nosotros hagamos el ejercicio nos vamos a dar cuenta que el agua, como hay mayor cantidad de agua, el agua es el solvente. Y el azúcar y el café son solutos. Miren que en esta mezcla hay más de un soluto. ¿Por qué? Fue más de una sustancia que se disolvió en el agua. Bueno, muy bien. Por último, entonces, vamos a hablar sobre el otro tipo de mezclas. Mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas son aquellas en la cual sus componentes, es decir, sus ingredientes, se pueden distinguir a simple vista, es decir, sí lo podemos hacer. Vamos a ver algunos ejemplos. Agua y aceite, la ensalada de verduras, una sopa o una galleta. Son una galleta con chocolate.
podemos identificar los elementos. Por ejemplo, en la salada vemos que hay tomate, que hay pepino, que hay cebolla, que hay lechuga, ¿sí? Miremos que estamos identificando los ingredientes o los elementos de esa sustancia. Lo mismo pasaba con el ejemplo de la segunda mezcla que nosotros hicimos. Estábamos viendo la miel, el jabón líquido, el agua y el aceite. Los podíamos identificar a simple vista. ¿Listo? Pero con los líquidos, mire que acá esta mezcla que nosotros veíamos como ejemplo eran solo líquidos, pero también puede haber con un sólido. Resulta que como podíamos identificar todos estos líquidos, sucedía por la densidad, ¿sí? Pero si nosotros observáramos las partículas de cada una de estas sustancias, el tamaño de unas partículas impide que unas o que otras partículas de la otra sustancia se incorporen en los espacios de la otra, ¿sí? El tamaño. Observemos en el lado izquierdo de la pantalla nosotros acá agua y aceite en un recipiente. Miremos las partículas del aceite cómo se encuentran alrededor del agua. Y también hagamos lo mismo con la mezcla que vemos al lado derecho. Cómo se encuentran las partículas del agua en el aceite, ¿sí? Miremos que no se están uniendo, ¿sí? Por los espacios que hay, que tiene cada una de estas partículas. Bueno, entonces podemos decir que cuando nosotros mezclamos dos sustancias y que podemos nosotros identificar sus elementos, es porque no se están uniendo completamente, pero sí es una mezcla, ¿sí? Porque ya se encuentran juntas. Bueno. Trabajamos entonces hasta el momento, recordemos, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. ¿Qué es una mezcla? Una mezcla es una combinación o la unión de dos o más sustancias. Una mezcla homogénea existe una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. La mezcla homogénea no podemos identificar sus elementos o ingredientes. Y la mezcla heterogénea sí lo podemos hacer. ¿Listo? Entonces, los voy a invitar a que observen estos ejemplos, esta imagen que hay acá, y nos dicen, observa la imagen y marca con una X en la tabla con una X si logras distinguir los componentes de cada mezcla. Entonces tenemos alcohol, refresco, jugo de durazno, fresas con crema, agua con aceite y un ponqué. Entonces, el alcohol, ¿podemos identificar sus elementos? No. Entonces marcamos una X en la casilla, en la columna roja, que está sombreada de color rojo. El refresco, ¿podemos identificar los elementos? No, no sabemos dónde está el azúcar, entonces una X también en esa casilla. Las fresas con crema, ¿podemos identificar sus ingredientes? Sí, podemos identificar las fresas y la crema que hay aquí en pantalla. Observen en esta parte de acá, en este lugar de la imagen, miren dónde están las fresas con cremas. Miremos que alrededor podemos identificar las fresas y las cremas. ¿Listo? Ahora, vamos con la otra sustancia, el ponqué. ¿Podemos identificarlo, sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Pues no. No podemos decir cuál es la harina, si utilizaron sal, que también se utiliza el huevo, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes de un ponqué que utilizaron para formarlo? ¿Podemos identificar todos estos elementos? La respuesta es no, entonces marcamos una X en la columna roja. Agua y aceite, miremos que el agua y el aceite se pueden diferenciar, ¿sí? El aceite está arriba y el agua se encuentra abajo. ¿Por qué sucede esto? Por la densidad de cada una de estas sustancias. Pero recordemos que las partículas de cada una de esas sustancias no se pueden unir totalmente o no permite que se incorporen en las otras partículas. Entonces, por eso no hay esta unión total. Pero como están juntas, están vertidas en un mismo recipiente, es una mezcla. Sí, están unidas, pero no están juntas las sustancias, pero no están totalmente unidas cada una de las sustancias líquidas.
Y por último, el jugo de durazno. ¿Podemos identificar entonces los elementos? La respuesta es no, porque no sabemos cuál es el agua, cuál es el azúcar, ¿sí? Cuál es el zumo o la pulpa del durazno, no podemos identificar. Entonces, la solución de esta tabla de acá quedaría de esta manera. ¿Qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta? Si podemos identificar sus elementos o no. Entonces, la columna azul, ¿qué tipo de mezclas están representando? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tipo de mezcla están representando la columna azul? ¿Homogéneas o heterogéneas? Bueno, como los ingredientes se distinguen, sus componentes se distinguen, entonces estamos hablando de mezclas heterogéneas. Y en la otra columna, como sus elementos no se están distinguiendo, no se observan a simple vista, entonces estamos hablando de mezclas homogéneas, ¿sí? Porque no se pueden ver. Bueno, niños, hasta acá llegamos con la clase en este primer momento. Espero que les haya gustado la clase. Hagan los ejercicios de preguntarse en cada uno, en cuando les plantea las preguntas, coméntenlo en casa para así tener como una posibilidad de intentarlo y conocer la respuesta correcta. Bueno, hasta luego, que estén muy bien, nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.